Buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre la noción de la patria, ¿no? Primero hay tres conceptos, ¿no? Patria, Estado o país y nación. El Estado, esos tres conceptos son los dos primeros muy diferentes entre sí y el tercer concepto, patria, es muy parecido al de nación. Empecemos con la diferencia primordial, que es la diferencia entre Estado o país y nación. Bueno, el Estado es, diríamos, es un territorio con límites bien definidos, que tiene categoría jurídica y que tiene una población y existe un gobierno, una forma de gobierno. O sea, se puede decir que el Estado es básicamente un lugar con leyes, gobierno y población. Pero, qué es la nación? La nación es un concepto emotivo, es decir, como decía Benedict Anderson, o incluso también Eric Hobsbawm, son construcciones sociales imaginarias. Es decir, se fueron construyendo con el tiempo y no obedecen a conceptos o criterios geográficos muy definidos, obedecen más bien a un sentimiento, a una emoción. Es decir, la patria es un concepto y la emoción son un grupo de personas que comparten una identidad cultural, una historia, una lingüística común, sueños, diríamos, comunes. Y se parece mucho a patria, porque patria es aún más concepto emocional, es muy subjetivo como concepto, y uno identifica, incluso es individual, emotivo, identifica a una persona con una colectividad y que se parece mucho al concepto de hogar. Entonces, patria es un concepto emocional y sentimental relacionado con la pertenencia a un colectivo, que tiene como símbolos fundamentales, distinto a lo del país, tiene como símbolos fundamentales a una bandera, a un escudo, a un himno nacional, a unos héroes de la patria, a un recuerdo de los muertos, mientras que el Estado ya es mucho más objetivo, la concepción, y sus elementos fundamentales son los límites, la extensión, la población. Todos son elementos objetivos y cuantificables. Por ejemplo, un Estado o un país tiene unos límites con respecto a sus vecinos, tiene también una extensión, tiene una población, tiene unos recursos dentro, diríamos, de los límites del Estado, tiene una forma de gobierno y obedece más que todo a condiciones objetivas que son caracterizadas por las instituciones, por las leyes, por un sistema de gobierno. Es decir, se puede decir que el Estado obedece más a una serie de elementos de orden político, administrativo, jurídicos. O sea, es regido por leyes, por instituciones y por sistemas de gobierno. Mientras que la nación y la patria son un poco más subjetivas. La nación es un grupo de personas que comparten una identidad cultural, una historia, una lingüística común, unos elementos étnicos, mientras que la patria es mucho más emocional que incluso la propia nación, porque es prácticamente obedece a vínculos emocionales y subjetivos que unen una persona, más que todo desde el punto de vista individual, a una colectividad, a un territorio y en la cual se siente conectado. Y entonces es como si fuera un concepto de hogar pero ampliado y comparte vínculos con aquellas personas que viven en ese territorio y que pertenecen a un colectivo. Entonces, por ejemplo, para poner un ejemplo, se puede decir que nación y patria son muy similares, mientras que Estado y país son muy diferentes a nación y patria.
la nación y patria son conceptos subjetivos, son conceptos, es como decir, por ejemplo, que a veces cuesta entender, por ejemplo, a veces cuesta entender la relación que hay entre el cuerpo, que es un sistema, que es un organismo compuesto por órdenes, por órganos que tienen funciones que corresponden, que están ligados a un sistema digestivo, circulatorio, etcétera, y que forman parte de una estructura mayor que se llama organismo, y es el cuerpo. Pero sin embargo, ese cuerpo está ligado a un concepto muy subjetivo y difícil de localizar y de comprender, que se llama espíritu, que es como el ánima que impulsa ese cuerpo, la motivación esencial, y el alma, que es como decir la condición moral de ese cuerpo. O sea que nos salimos un poco del cuerpo para entrar en un terreno, diríamos, un poco arenas movedizas, un terreno de difícil, inestable, difícil comprensión, pero que es fácil sentirlo. Es decir, para poner un ejemplo claro de que el país es muy diferente de la nación, yo soy venezolano. O sea, pero sin embargo, el país yo lo dejé hace 8 años para irme a vivir al exterior, para tener experiencias distintas desde el punto de vista educativo y desde el punto de vista de la historia de la gastronomía que yo trabajo. Entonces, en esa he vivido varios años. Viví varios años en Perú, varios años en Colombia primero, Perú después, Ecuador, y ahora me dispongo a regresar a Venezuela. Fíjense bien, yo dejé un país, pero nunca he dejado esa nación, porque he estado permanentemente ligado a esa emoción, a esa condición simbólica, a esa nación y a esa concepción de patria. Siempre he estado ligado, permanentemente, se puede decir, como si fuera una amada. Pienso todos los días en ella, en la patria. Y estoy pendiente de lo que sucede en la patria, de lo que sucede en la nación. Y tengo mucha gente allá en el país que yo no estoy ahorita, pero que no deja de ser mi país. Yo pertenezco a ese país, pero además mi alma pertenece a una nación venezolana. Es decir, yo dejé el país, pero nunca la nación la he abandonado en ninguna parte, porque la cargo dentro de mí, la cargo como un sentimiento emotivo, la cargo en el corazón. Y no estoy hablando de cosas, diríamos, no estoy exagerando, no estoy siendo sentimental tampoco. Estoy diciendo que para donde yo vaya cargo la patria conmigo, cargo el recuerdo de mis muertos, el recuerdo de mis héroes, en todas partes. Cuando yo oigo el himno nacional, cuando yo veo la bandera, cuando yo oigo las canciones, el folclore propio de mi país, cuando yo consumo la comida que habitualmente se consume en Venezuela, yo me siento muy cerca de mi país, pero estoy metido en el corazón de la nación venezolana. Es decir, pertenezco a la nación venezolana, y para donde yo me vaya, aún incluso fuera de mi país, yo cargo mi pedazo de nación conmigo, la cargo junto a mí, muy cerca de mí, hasta el punto de que es muy difícil que yo la abandono. Así como me fui de mi país momentáneamente, a mi patria nunca la abandono, siempre la cargo conmigo, forma parte de mi identidad personal y forma parte de mi historia. Entonces, ya ahora está claro que muchos venezolanos salieron del país, pero no dejaron de ser de la nación venezolana, porque ellos están unidos. Los une, son vínculos sentimentales, emotivos, que los une, por ejemplo, los une con su infancia, con sus amigos, con sus familiares, muchos que se quedaron allá atrás en el país, el cual partimos, ¿no? Pero entonces nosotros estamos cargando esa emotividad con nosotros, y nunca yo creo que solamente con la muerte uno pierde el concepto o el sentimiento de la nacionalidad y de la patria, de la nación. A mí yo puedo cambiar de tierra, cambiar de pasaporte, cambiar
pero no puedo cambiar mis recuerdos de infancia, mis muertos, mis sueños, mis emociones, todo eso que he vivido. Yo eso no lo puedo cambiar, eso está grabado dentro de mí. Bueno, entonces, en función de eso, que me parece bien interesante, yo voy a tratar de tocar entonces algunos aspectos relacionados con la patria. Porque la patria no es solamente un terruño, no es solamente una colección de recuerdos, de tradiciones. La patria también son conceptos profundos relacionados incluso con el amor. Voy a leer un fragmento de una carta que le dirigiera Albert Camus a su amada María Cáceres. Albert Camus, como saben ustedes, franco-argelino, ganó el Premio Nobel de Literatura. Años después murió en un accidente automovilístico y escribió obras fundamentales como, por ejemplo, El Forastero, La Peste, etc., ¿no? Es uno de los padres, se dice que es uno de los padres del nihilismo, del existencialismo, aunque él negaba esas concepciones, esos conceptos, que para él no decían mucho. Pero sí, fíjense bien el concepto de patria de Albert Camus. Te estoy esperando la calma de la noche, estoy esperando nuestro tiempo, la luz oblicua, esta pausa entre el día y la noche. La paz vendrá, seguramente, pero no puedo imaginar otra paz que la de nuestros dos cuerpos unidos, de nuestra mirada entregada el uno del otro. No tengo otra patria que tú. Fíjense, un concepto hermosísimo de una patria representada por una mujer que él amaba, ¿no? Bueno, voy a leer otro poema también de uno de los más grandes poetas mexicanos, el gran José Emilio Pacheco. Escribió un poema que se llama Traición a la patria. No amo mi patria, no amo mi patria. Su fulgor abstracto es inacible, pero aunque suene mal, daría la vida por 10 lugares suyos, ciertas gentes, puertos, bosques de pinos, fortalezas, una ciudad deshecha, gris, monstruosa, varias figuras de su historia, montañas y 3 o 4 ríos. Daría mi vida por ellos. Fíjense bien, es traición a la patria, ¿no? Pero no es ninguna traición a la patria, ¿no? Es traición al concepto bobo de la patria, ¿no? Está diciendo que a ese concepto bobo él puede traicionar, pero no daría la vida por unas pocas cosas de esa patria lejana, por algunos lugares, por alguna gente, por algunos puertos, por algunos bosques de pinos, por alguna fortaleza, por alguna ciudad deshecha. Daría la vida, no. José Emilio Pacheco, hay otro poema anterior al de él, que es de un español que se llama Salvador Espriu, que tiene un concepto parecido al de patria y al que está impreso en él, Traición a la patria. Ese que comienza de José Emilio Pacheco: no amo mi patria, pero aunque suene mal, daría la vida por 10 lugares suyos. Bueno, este poema es de Salvador Espriu, que más o menos está en la misma línea, fue anterior al de José Emilio Pacheco. Es más, José Emilio Pacheco reconoce que él lo leyó y se inspiró para escribir Traición a la patria, uno de sus poemas más celebrados, ¿no? Donde él habla de su inmenso amor de la patria, con un poema que se llama Traición a la patria. Salvador Espriu, español, fragmento de su poema. Harto estoy de mi vieja tierra, de mi país cobarde y salvaje.
y aquí voy a quedarme hasta la muerte, pues yo también soy cobarde y salvaje, y amo con mi desesperante dolor mi patria pobre, sucia y desdichada. Poema extraordinario, ¿no? Harto estoy de mi vieja tierra, de mi país cobarde y salvaje, pero aquí voy a quedarme hasta la muerte, pues yo también soy cobarde y salvaje, y amo con mi desesperante dolor mi patria pobre, sucia y desdichada. Baudelaire decía que la patria era la infancia, la patria es la infancia, ¿no? Voy a continuar en ese mismo tono ahora con un poema de Andrés Eloy Blanco que se llama Clase. Me interesa mucho más a partir del segundo verso, pero hay que comenzar por el primero y después voy a leer otros versos. Aquí estamos el hombre, la mujer y los niños para dar una clase de distancia y presencia con un recuerdo que haga llegar el horizonte hasta las manos por un mar de alberca, con una voz de pálido regreso que se traiga a la playa entre las redes y entre las velas. Entonces, pero aquí es la parte que me interesa, ¿no? Ayer la geografía era presente y vida. Voy a empezar otra vez. Ayer la geografía era presente y viva. Ayer solo la historia era pretérita. Hoy ya, para nosotros, geografía es historia, un recuerdo de un niño que escribía en las arenas, algo de cuna y río, de golfo y cementerio, una gota de agua sobre una hoja seca, una balandra que soñó un gran viaje y envejeció lavándose las velas. Los cuatro que aquí estamos, nacimos en la pura tierra de Venezuela, la del signo del éxodo, la madre de Bolívar, y de Sucre, y de Bello, y de Urdaneta, y de Gual, y de Vargas, y del millón de grandes, más poblada en la gloria que en la tierra, la que algo tiene y nadie sabe dónde, si en la leche, en la sangre o en la placenta, que el hijo vil se le eterniza adentro y el hijo grande se le muere afuera. Y hablar así a los hijos de la patria lejana en una clase clara con la ventana abierta. Andrés Eloy Blanco. Bueno, señores, hicimos un repaso sobre el concepto. A veces uno no necesita definir algunos conceptos que tienen más de subjetivo y de emocional que un concepto frío, diríamos, que acepta una definición precisa, ¿no? Ese es el caso de patria y de nación. Es mejor definirla con canciones, es mejor definirla con poemas, es mejor definirla con cartas de amor, es mejor definirla con frases, por ejemplo, como esa frase que debo de leer, que decía que para él la patria era la infancia es la patria. Y en realidad el concepto mío de Francia, de patria, se fraguó cuando yo era niño, en los juegos con mis amigos, en la ida para el colegio, en mis primeros enamoramientos, en el paisaje, en el río donde nadé, donde aprendí a nadar, en la mirada de la madre, la orden del padre, mis primeros viajes. Ese crecimiento del ser sensible que uno es, que se va desarrollando en la infancia y en la juventud, fue formando mi concepto de patria. Incluso escribí un poema sobre la patria, que se los voy a leer en otra oportunidad. Voy a ver si puedo leerle ese poema. Va a ser complicado leérselo porque lo tengo en otra soporte, ¿no? Pero voy a intentar, pues.
Voy a intentar, aquí tengo unas notas desordenadas. Se llama Mi Patria, ¿no? Mi padre y mi madre fueron las primeras imágenes que tuve de la patria. Mi padre riéndose, de pie, como un árbol centenario, con raíces tan fuertes y tan largas que protegía a muchos otros árboles, las raíces gruesas y poderosas que se hundían en el suelo, donde brotando como venas de viejo sobre el cuerpo seco de la tierra. Ah, mi padre, yo lo amaba tanto. Aunque fuera de su parte un amor de pocas exigencias y criterios, también supe, por ejemplo, tampoco supe, por ejemplo, si esperaba algo de mí. Pienso que en realidad Él me dio la vida y sin más, para que yo procediera a vivirla a mi manera y sin casi darle cuenta. No, algún día leeré ese poema que no es tan, yo tengo que revisarlo, ¿no? ¿Ustedes no les pasa así que escriben un texto y no están conformes? Y cuando lo leen en voz alta es cuando uno tiene la aprobación o no. Porque las palabras tienen un ritmo y si en el poema o en el texto escrito no está presente esa música de la palabra, a ustedes no les gusta, pero hay que leerlo en voz alta. Bueno, eso es lo que voy a hacer. Y quizás otro día que hable de la patria, que busque otros poemas de la patria, de ese sentimiento de patria y del regreso del sentimiento de patria, como La Vuelta a la Patria de Pérez Bonalde, o Caracas, allí está. Bueno, puede que le lea el poema que yo escribí. Bueno, y los textos que he escrito sobre la patria. O sea, sobre ese sentimiento, que no es sobre el país escribo artículos académicos, cuyo texto está formado por oraciones que no tienen música adentro, mientras que lo otro hago un esfuerzo por insuflarle vida a la palabra, por hacer de cada palabra una historia completa, por hacer de cada palabra una especie de joya. Eso es lo que persiguen los escritores, pues, convertir una cosa ordinaria, un texto extraordinario. Es muy difícil conseguirlo, son muy pocos los que lo consiguen. Yo, que tengo muchos años escribiendo, creo que he escrito 2 o 3 cosas que yo pienso que fueron más o menos bien logradas. Los demás, bueno. Pero bueno, hice el intento. Como dice, lo peor es el esfuerzo que no se hace y la emoción que no se siente. No me voy a arrepentir cuando esté cercano, muy cercano a la muerte, de cosas que no hice, como por ejemplo escribir y leerle un poema a mis amigos. Bueno, nos vemos en el próximo Cartas de Cartay. Y bueno, este programa quedó con algunas promesas y voy a intentar cumplirlas próximamente. Nos vemos entonces. Gracias por su atención.